Estamos en el libro de Esdras, ¿no? Y hoy me imagino que usted estudió, porque hacíamos dicho que en el ayuno íbamos a estudiar el libro de Esdras, 10 capítulos nomás, ¿no? Esdras es uno de los profetas menores y nos damos cuenta que era un escriba muy estudioso, ¿no? Alguien celoso, ¿no? De la ley, pero no de la ley ritual, sino de en sí la palabra de Dios en su esencia. Y nos dimos cuenta allí que él le dio muy duro ver cómo el pueblo de Israel se olvida fácilmente de los mandamientos de Dios y cómo fácilmente se accede a un estilo de vida totalmente contrario y se olvida de los mandamientos, de los preceptos, de las ordenanzas y cómo en un santiamén, decía mi abuela, al hombre se le olvida el temor a Dios. Y vuelve otra vez como al paganismo, se vuelve otra vez hacia otros dioses. Entonces estamos ahí sobre Esdras, que es el libro que Dios inquietaba mi corazón profundamente. Y en la primera parte expuesta el día martes, vimos un suceso muy peculiar, algo en particular, porque es que Dios lo hace como Él lo quiere hacer y con quien lo quiera hacer. Él es Dios, Él es soberano y solamente a Él se le ocurren esas cosas, ¿no? Y con Dios no hay paradigmas, con Dios no hay reglas, en Dios no lo podemos encuadernar ni cuadricular. No, Dios lo hace, a Él no se le acaba la sabiduría. Y entonces Él lo hace como Él quiera hacerlo, ¿no? Y entonces leíamos que el pueblo de Israel fue llevado en cautividad hacia Babilonia. Y esto usted ya sabe por qué Israel es llevado a Babilonia, ¿cierto? ¿Usted por qué cree que Dios se pone bravo con su pueblo? ¿Por qué su pueblo deja de obedecerle? Entonces la infidelidad, la deslealtad, el que se deshonre a Dios, la falta de temor, la falta de obediencia, entonces esto provoca a Dios en ira. Y entonces Dios, como es padre, disciplina. ¿A usted lo ha disciplinado Dios? A mí me ha disciplinado. Y entonces disciplina a toda una nación. ¿Y cómo lo hace? Permitiendo que vengan otros imperios y los gobiernen y se los lleven en servidumbre, en esclavitud. Y así ocurre en esta oportunidad. Y se los lleva, usted se acuerda allí con Nabucodonosor, y se llevan allá para Babilonia y están en cautividad y allá duran mucho tiempo, amén. Pero ya después de que el pueblo vuelve y se humilla, y está esa famosa versículo allá en 2 de Crónicas 7:14 que dice: si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se apartan de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Pero mire todo lo que el pueblo tiene que proceder a hacer: a reconocer que se equivocaron, que fueron ellos los desobedientes, que fueron ellos los infieles, los desleales. Entonces tienen que humillarse, es aceptar y reconocer que la culpa es mía. Entonces si el hombre lo hace, se arrepiente, busca el rostro del Señor y se aparta de los malos caminos, porque mucha gente dice arrepentirse y no se arrepienten. Y arrepentirse es un cambio. Y la gente cree que con remordimiento va a confundir a Dios. Y no, a Dios nadie lo engaña. Entonces tiene que apartarse de los malos caminos. Entonces dice Dios: yo los oiré, perdonaré y sanaré su tierra. Amén. Siempre ha sido así. Y entonces ahí en Esdras vemos un tiempo donde Dios toca el corazón de alguien que no hace parte de Israel, de su pueblo, sino que dijimos, toca el corazón no solo de uno, sino de varios reyes, para que sean muy solícitos con la obra de Dios. Y Dios mismo pone a estas personas a que le construyan la casa. Y entonces veíamos allí algunos de esos reyes, ¿no? Veíamos allí que aparecía Ciro en primera instancia, ¿no? Después Artajerjes, después Darío, pero hubo otros más ahí porque pasan mucho tiempo y rey muerto, rey puesto.
Y entonces, pero estos que nombra la Biblia fue los que más repercutieron porque fue los que Dios les habló y Dios les confirma para que dejen ir en libertad al pueblo de Israel. Y allí hay un líder entre los que nacieron en cautividad que es Zorobabel. Y Zorobabel es el al cual el rey deja ir con un grupo, un remanente de israelitas, aproximadamente 5,000 israelitas salen para reconstruir el templo y todo esto con erario del rey de Babilonia. O sea, el rey de Babilonia va a poner los recursos para hacer el templo. Por eso usted no se preocupe. Porque ya Dios sabe quiénes son los que van a... Nosotros aquí con ese protemplo ni una varilla de hierro. Pero Dios sí sabe a quién va a tocar el corazón para que nos mande 1,000 varillas de hierro. Entonces Dios nos está mostrando que no nos preocupemos, que Él es el oro y de Él es la plata y que Él lo hace con el que Él lo quiera hacer. Sea de aquí o sea de otra congregación o sea impío, o sea yo no sé quién sea, pero Dios lo puede hacer. Entonces en esa primera instancia que predicamos aquí, vemos el desplazamiento de todos estos israelitas que llegan a Jerusalén, pero en Jerusalén habían quedado allí algunas personas, no todos fueron llevados, algunos alcanzaron a huir, pero esta gente se quedó ahí, pero esta gente se desordenó y se casó con mujeres y hombres de otros pueblos, eteos, jebuseos y por ahí los cananeos, los que estaban por ahí, y entonces dejó de ser como pura la raza judía y entonces se mezclaron y ya empiezan a aparecer mestizos. Amén. Y entonces cuando ven llegar a Zorobabel, pues les da alegría que vienen como dijimos, los paisanos, vienen los israelitas, pero ellos ya han dejado de adorar, han dejado de glorificar a Dios, ya tienen otras costumbres, ya tienen otros dioses, ¿sí? Y entonces ellos les da alegría de que lleguen a reconstruir y quieren sumarse a la obra, pero Zorobabel es muy tajante y les dice: no, señor, ustedes están en desobediencia, ustedes se casaron con esas mujeres, no les vamos a permitir que ustedes metan manos en lo sagrado que es el templo. Y entonces ellos mismos se ponen bravos y vimos que mandaron una carta a quejarse y entonces allí es donde empiezan a venir los enemigos. Y dijimos que siempre van a haber enemigos de la obra de Dios, siempre van a haber enemigos de la obra de Dios. Eso nosotros, miren, no, eso ya uno se ríe. Sí. Y además, yo madrugué, ¿dónde estarán los enemigos? ¿Dónde estarán? Qué raro, no han llegado. Vamos a estar en ese. El Señor me decía hoy que nos familiaricemos con los enemigos. Ser más conscientes que así va a ser. Si no nos amargamos, nos cansamos, nos frustramos. No, siempre. Además, cuando llega el enemigo, ¡hola, enemigo! Venga para acá, lo estaba extrañando. Sí. Siempre van a haber enemigos cuando usted diga la obra. Entonces no nos amarguemos por eso, nos cansemos y no saber que ahí está y uno se ríe porque ya sabemos que en Cristo somos más que vencedores y entonces uno, ¿qué más? Haga lo que haga, Dios ya tiene el control. Y entonces ahí vimos cómo viene un Purín, ¿no? Suerte cambiada, que quieren desistir y hacer que le cierren la obra, se la sellen, se la clausuren. Y entonces lo que hicieron fue alborotar el avispero. Y entonces allí aparece Darío diciendo: ¿cómo se le ocurre? Si es que Ciro dijo, por el contrario, ahora ustedes den plata a ustedes ahora también. Entonces se fueron por lana y salieron trasquilados. Purín. Amén. Entonces no nos preocupemos de los enemigos porque no son enemigos nuestros, son enemigos de Dios y la venganza es de Dios. Y Él sabe cómo se venga de sus enemigos. Amén. Bien, entramos ya en el capítulo 7, hoy vamos a resumir el capítulo 7 al capítulo 10.
muchos años más adelante, y ahí aparece un nuevo nombre que es el rey Artajerjes o Jerjes. Entonces ahí está Artajerjes muchos años más adelante. Pasan 60 años después de que Zorobabel llega, escúcheme, 60 años. Bueno, hay un hecho muy importante que no lo puedo dejar atrás, y es que la buena intención, y Dios lo ordenó, claro está, de que se levantara el templo nuevamente. Y cuando llega Zorobabel a reconstruir, ocurrieron dos cosas. Número uno, que la dimensión del templo era más pequeña que el original. No se hizo conforme a los cimientos originales, sino se hizo tal vez 3 veces más pequeño de lo que era originalmente el templo. Y segundo, lo que ocurrió también es que a pesar de que hicieron sacrificios, a pesar que hicieron todo el ritual y todas las celebraciones, la gloria de Dios no cayó como cuando el templo de Salomón. ¿Me está entendiendo? Entonces, el templo está más pequeño, la gloria de Dios no fluye como fluía antes, y los sacerdotes, yo les dije que estaban en un sentimiento encontrado. Primero contentos porque se hizo el templo, pero a la vez lloraban porque la gloria de Dios no era como la primera. Y ellos también estaban tristes porque, pues claro, el primer templo, eso, botaron la casa por la ventana y eso era hermosísimo. Pues este era un poco más modesto en los acabados, y entonces pues los sacerdotes estaban un poco tristes por eso. Amén. Entonces aquí muchos años más adelante, mire, 60 años más adelante, llega Zorobabel y 60 años, amén. Es que de la Biblia, de un versículo a otro, pueden pasar 60 años. Entonces pasan 60 años. Usted sabe lo que es vivir. Usted ni tiene 60 años. Ni yo tengo 60. Y pasan 60 años de estar ya ahí en Jerusalén, cuando viene otra vez mandado por un rey, Esdras. Y a Esdras lo envía Jerjes, pide permiso y él lo apoya, él lo patrocina, y él llega Esdras a Jerusalén. Esdras, como yo le dije, aunque está allá en Babilonia, él no ha dejado de leer la palabra de Dios, no ha dejado el temor a Dios, él sigue en esa fidelidad y esa lealtad. Ahora, quiero leer Esdras capítulo 7 del versículo 12 al 26. Artajerjes, rey de reyes, mire el título. A Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Artajerjes, por favor, es que esto es muy importante entender, que este hombre que está escribiendo esta carta y está reconociendo a este israelita es un hombre impío, pagano, no es seguidor de Jehová de los ejércitos. Pero vimos cómo Dios empieza a tocar el espíritu de esos hombres y los despierta. ¿Me está entendiendo? Entonces usted no deje de orar por esa persona que, aunque es impía, aunque a usted le parezca que se merece todo el infierno, Dios le puede despertar su espíritu. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras. Esdras está en servidumbre.
Esdras es esclavo prácticamente de Artajerjes. Está en cautividad. Pero mire cómo mira este impío a este hombre. Sacerdote, reconoce que es un sacerdote. Y escriba, erudito, no es cualquiera. Era alguien de letras, alguien que estudia la palabra y alguien de testimonio. Eso es sumamente importante. Hablamos esta mañana en la emisora. El discípulo verdadero. La gente sabe quién es un discípulo verdadero y quién no es un discípulo verdadero. Cuando Jesús ve a Natanael, ¿qué es lo que le dice? He ahí un verdadero israelita. Ahora, este es un hombre que no tiene revelación, pero reconoce quién es Esdras por el testimonio de vida. ¡Aló! Lo más importante de nosotros como creyentes es el testimonio de vida. No es por las muchas palabras que usted sepa, ni los muchos capítulos y versículos. No, es por su testimonio. Silencio sepulcral. Sacerdote y escriba erudito, ¿en qué? En la palabra del Dios, y reconoce la existencia de un Dios que está en los cielos. Es impío. Aló. Paz. Shalom. Dice él: por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, su reino es impío, su reino es pagano, su reino es idólatra. Amén. Del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vayan. O sea, él les está dando la libertad. Se acabó la cautividad. De un momento a otro. Ya Dios dijo, ya fue suficiente, ya déjelos ir. Y Artajerjes dice, el que quiera ir con Esdras, que vaya. Les doy vía libre. Amén. Les puso el semáforo en verde. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios. De tu Dios. No es mío, pero yo lo respeto y le hago caso. No, nótese ahí. No es mi rey, pero yo le obedezco. Así que él está haciendo así. ¿Sabe quién él está hablando? ¿Aló? Mire, yo le voy a decir algo. A nosotros nos falta mucho temor a Dios. La Biblia dice que los demonios creen en Él y tiemblan. Y nosotros creemos y como y nada. Tienen más temor los demonios que nosotros. Y más ahora con esa tendencia, tenga mucho cuidado, por favor. Redes sociales. Hay un bombardeo de salvos, siempre salvos, que usted puede coger la gracia y pisotearla las veces que quiera, que para eso Cristo ya murió. Todos los días estoy encontrando entre 5 a 8 mensajes. Y eso es del diablo. Donde está diciendo al pueblo cristiano, no importa si es que Cristo ya murió, usted puede pecar de aquí en adelante. Esa es la connotación. Y tristemente en nuestra ciudad, Ocaña, hay algunas congregaciones que ya están adoctrinando así a su gente. Tenga mucho cuidado. Yo les hice el otro día un ejercicio aquí. Él va a representar a todos los pecadores del mundo, aun los que se han muerto. Amén. No es Jesús, no. Yo soy Jesús. Mira,
Dios no hace acepción de personas. Jesús fue enviado por el Padre para salvar a toda la humanidad. Esto es un paréntesis, ¿no?, de la prédica. Usted parta siempre de principios bíblicos. Un principio es que Dios no hace acepción de personas. O sea, la salvación es para todos. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, ahí estamos todos. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús viene a ser el Cordero Pascual de toda la humanidad para que en Él, en su muerte, nuestros pecados sean expiados, o sea, quitados. Y el dar su vida, simbólicamente la sangre, el derramar la sangre, eso representa lavar la creación. El que la sangre haya escurrido y haya llegado allá a la tierra y se haya infiltrado, quiere decir que esa sangre limpió y purificó toda la creación. No llames inmundo a lo que yo ya santifiqué, dice Dios a Pedro. Amén. Y aparecen ahí todos esos animales. Todos esos animales nos representan a nosotros y representan la creación. Amén. Por eso hay un nuevo pacto, una nueva creación. Amén. Entonces, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios y cree con todo su corazón que Dios lo levantó de entre los muertos y sigue a Jesús, no es solo porque se bautice y ya. No, el bautismo es una obra de la fe donde yo públicamente estoy testificando que Jesús es el Hijo de Dios, pero eso no es suficiente. Ahí apenas empieza el caminar cristiano. En el momento en que yo confieso, Jesús es el Salvador. Amén. Entonces la salvación es como un tiquete. Entonces cuando usted confiesa, mire, ahí tiene su entrada al cielo. Cuídela, ¿no? Porque cuando llegue allá le van a pedir la entrada. Usted tiene que cuidarla. Amén. Dios lo bendiga. No, todavía no he llegado al cielo. No. Yo le doy la mano. Ahí hay paz entre el cielo y los hombres. Ahí hizo un pacto con Dios. Amén. Yo te seré por Dios y tú me serás por pueblo. Pero ven acá. No solo eso, ahora yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo, pero yo tengo unas ordenanzas, unos mandamientos, unos preceptos, porque es un pacto. Ese pacto es de fidelidad y lealtad. Entonces, Dios es fiel, Dios es leal, Dios no cambia, pero nosotros sí. Entonces le dice, acuérdate, ¿no? Te saqué del muladar. Te saqué de allá donde estaba de tiniebla y te trasladé a mi reino. Ahora tienes que aprender mis mandamientos y mis ordenanzas. Amén. Y entonces estamos así en el mundo, pero Él tiene que cuidar esto. ¿Por qué? Porque esto representa el sacrificio santo, puro y verdadero que realizó Jesús en la cruz del Calvario, y su sangre me purificó y me santificó, y así quedo yo limpiecito, sin mancha y sin arruga. Y Él dice, presérvese así. ¿Cómo? En santidad. La ropa blanca de la que habla es espiritual. Es mi estado. Mi esencia debe permanecer como ser, como hijo de Dios, debe mantenerse así, blanco, de lino fino, sin mancha y sin arruga. Entonces yo tengo que preservar, como Dios sabe. Y Jesús se hizo hombre. ¿Sabe lo difícil que es para nosotros preservar la santidad? O consagrarnos siempre para Dios. Una mirada, un pensamiento, una intención de corazón. En un momento de ira, de soberbia, algo, ¡pum!, de una vez y una manchita blanca. Ah, bien, negra. Qué bien. Negra. Y entonces, si usted ve una mancha negra en una camisa blanca, ¿qué hace? Y por eso la ropa blanca es tan desagradecida. No está usted apenas así poniendo, y si se va a cepillarle, ay, otra camisa, ya se ensució, porque usted blanco no puede salir manchado. Porque el blanco todo lo revela.
Entonces dice, sin santidad nadie verá al Padre. Entonces Jesús dijo, persevere hasta el fin y manténgase, porque cuando yo venga quiero verte como te dejé. Aló, Apocalipsis lo dice, cuando venga Él quiere ver a la novia vestida tal cual Él la dejó. Entonces, ¿qué nos toca? Cuidar esto. Ojo con lo que están diciendo la gente y ojo con lo que es la sana doctrina. La gracia es el amor que permanece de Dios hacia con nosotros, y Él no va a quitar el perdón de los pecados. Pero ¿qué hacemos tú y yo cuando ensuciamos una camisa? No la quitamos y la lavamos. Le echamos jabón coco o de Varela o Bel Rosita o algo. Incluso a veces nos toca echarle límpido. ¿Cierto que sí? Entonces esa es la gracia. La gracia es que cuando usted manche el alma con un pecado, se meta a la gracia y le pida perdón a Dios. Y vuelve a quedar limpio. Y así preserva la entrada al cielo. Ahora, ¿de qué sirve que usted tenga la entrada al cielo, pero llega con la camisa manchada, rota, sucia, arrugada, y usted llegue así con el pasaje? ¿Qué es lo que va a mirar Dios? La vestidura. ¿Se acuerda la parábola? Que unos se colaron. Dijeron, ¿y esos quiénes son? ¿Qué hacen aquí? ¿Cómo entraron? Dijeron, ¿por qué? Porque no tienen las vestiduras adecuadas. Ya entró al cielo. ¿Está entendiendo? ¿Qué es lo que están diciendo ahora? Que no. Que desde que usted confesó a Jesús, usted ya es salvo. Así usted se revuelque y llegue allá con 3 mujeres y llega, Jesús, usted murió por mí. Claro, yo morí por usted, entre. Y puedo entrar las 3, puedo entrar, entre las 3. Ojo con eso. ¿Cómo es posible, escúcheme aquí, que Jesús haya dejado el cielo? Se despojó de sí mismo. No se aferró a ser en forma de Dios, como dice la Escritura, sino que vino y se hizo como uno de nosotros, y en la condición de siervo murió en la cruz. Ese sacrificio es de una vez y para siempre, pero yo tengo que respetar y honrar. Por eso Hebreos dice, hay quien pisotee la sangre del Cordero de Dios. No le queda sino una horrenda expectación de juicio. Y esa es la confusión que están ahorita. Entonces dicen que la salvación no es por obra, entonces que estamos volviendo a las obras. No. A mí me salva el sacrificio de Cristo Jesús, pero yo tengo que velar. Dice, no descuidéis una salvación tan grande. Ojo. Ojo con eso. Amén. Cerramos el paréntesis. Porque del parte del rey y de sus 7 consejeros, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios, que está en tu mano. Wow. Siguiente. Y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Además, este rey también da la orden de entregar recursos en las manos de Esdras. Amén. Siguiente. Y toda la plata y el oro que hay, es toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo. Vea, el pueblo tiene que dar ofrenda voluntaria. Así como él da orden de que los gobernadores de allá de las provincias, del otro lado del río, aporten para la casa del Dios de ellos. Nótese, mire, esto es para pellizcarnos. Si otros que no vienen aquí están dando para hablar de Dios, ¿cómo nosotros no vamos a dar? Amén. Que voluntariamente ofrecieron para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y les ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y reafirma, Jerusalén, Jerusalén, la casa está en Jerusalén. Siguiente.
Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante del Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. O sea, hermano, tienes un cheque en blanco. ¿Qué necesita? A ver, hable. ¿Qué es lo que désenlo? ¿Aló? Hay disposición del erario del rey. Amén. Siguiente. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo. Mire, a mí esto de verdad que es un impío. ¿Te está entendiendo? El impío sabe de la existencia del Dios de los cielos. Le habla y le obedece. ¿Aló? Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Hermano, si Dios te toca el corazón, hágalo. Dios pone el querer como el hacer. Y lo pone en esta gente que no hace parte del pueblo de Dios. ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros? Por Dios. ¿Por qué habría de ser su ira? Mire aquí. Lo conoce. Artajerjes conoce al Dios del cielo. Conoce al Dios de los israelitas. Mire lo que dice. ¿Por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Un rey pagano que de pronto tiene más temor de Dios que de nosotros mismos de él. ¿Qué está diciendo Artajerjes con esto? Es mejor tener a Dios de amigo que echármelo de enemigo. ¿Sabe por qué? Porque él acaba de dejar en libertad a toda una nación que Dios permitió que él se la llevara con sus ancestros de servidumbre, siendo el pueblo de Dios. Dice, si esto lo hace con sus hijos, ¿qué será con nosotros? Si esto lo hace con su pueblo, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Me está entendiendo? Nosotros nos falta mucho temor a Dios. ¿Por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Yo no me lo quiero echar encima, no quiero tenerlo de enemigo. No es mi Dios, pero que lo conozco. ¿Sí? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Hágame el favor y me los exonera de impuestos. ¿Se acuerda que la carta de los otros eran, no los deje porque ellos no le van a pagar tributo, no le van a... Y mire la orden que está dando. Diga Purín. Diga yo me arropo. Diga yo me cubro. Diga, como usted dice, yo me enruano. Con la promesa de Purín. Amén. Siguiente. Y tú, Esdras. ¿Qué es lo que significa Esdras? Ayudado de Dios. O Dios ayuda. Amén. ¿Y será que lo está ayudando? ¿Será que lo está ayudando? Le está poniendo todo ahí. ¿Sí ve? Y la plata, dijo mi papá, la plata está ahí.
Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, lo conoce. Sabe que el hombre es lo que es según Dios, o lo que Dios le pueda tener, o lo que Dios le pueda permitir. Hablaban esta mañana por la radio, apartados de Dios nada sois. Sin Él no podemos hacer nada. Y Él está reconociendo, oye, es que esa sabiduría que tú tienes no es tuya, esa te la da tu Dios. Por eso usted nunca se vanagloree, por más que se le caiga una persona 3, 4, 5, es más, ni alcanza a pararse y ya está en el suelo. Usted no, eso es Dios. Siempre la gloria y la honra sea a Dios. ¿Usted ve el piano y la guitarra? ¿Sí? ¿Están tocando? ¿No? ¿Está sonando? No. Si no se para Felipe y no se para la niña ahí en el piano, pues ahí están. ¿Cuándo cobran vida? Cuando Felipe toma esas cuerdas y cuando la niña pone sus manos. Ese eres tú y ese soy yo. Digas, instrumento del Señor. Y eso es lo que estamos declarando, ¿no? Y yo soy. ¿Sí? Es solo cuando Dios decide tocarnos es que ocurren las cosas. Y cuando Él, pues ahí, sencillo, ¿no? Elemental. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río y a todos los que conocen las leyes de tu Dios. Al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Mire, Esdras llega a continuar la gestión de la reconstrucción, pero más que reconstruir el templo físico, lo que llega Esdras a reconstruir es el alma de las personas. Y mire que Dios envía a Esdras porque es un erudito de la ley, es alguien que tiene la capacidad de enseñar. Algunos teólogos dicen que Esdras es como viene a ser para Israel como el segundo Moisés. Porque es que a Israel, dada la cautividad y todos esos años que estuvieron sin ofrecer holocaustos, ni sacrificios, ni estar celebrando las fiestas de los israelitas, a ellos se les olvidó por completo los mandamientos, se les olvidó por completo los preceptos, la ley, y todos ellos, como yo les dije, volvieron no volvieron, sino que fueron atraídos por otras costumbres, por otras tradiciones, y empiezan a casarse con los pueblos que están ahí a su alrededor. Y de ahí es lo que la pastora hablaba la vez pasada. Desde ahí viene el problema con los samaritanos, porque hay una mezcla. Se suponía que los israelitas deberían casarse con los mismos de su pueblo, pero empiezan a casarse, yo le dije, con los jebuseos, con el eteo, con todos esos feos que habían por ahí, se casaron. Y entonces adoptan sus costumbres y las tradiciones y empiezan a celebrar fiestas, pero de otros dioses paganos. Esdras, cuando llega, encuentra un revueltijo y encuentra que la gente se ha olvidado de Dios. Al punto que hay un episodio que dice que Esdras se rasga las vestiduras y se arranca el pelo. ¿Usted lo leyó? Ay, no, ustedes no leyeron Esdras hoy. Por favor, léase Esdras. La decepción de este hombre. Míreme aquí. Él es nacido en cautividad al igual que Zorobabel. No está en Jerusalén, al menos los otros se quedaron en Jerusalén. Y era más bien que los que se quedaron haber preservado la fe. Y no lo hicieron. Y él que estaba allá, nacido allá, se crió con el temor a Jehová.
y procuró diligentemente conocer a Dios, al punto de dar testimonio ante el rey pagano, más que los que se quedaron en Jerusalén. Así que cuando Esdras llega y ve, llega a su tierra, llega a Jerusalén, la ciudad santa, donde está el templo de Dios, y encuentra es una vagabundería. Le da mucha soberbia de ver que los hombres se casaron con mujeres y sacerdotes y levitas se casan con mujeres paganas. Él le da muy duro y Esdras tiene que volver otra vez a empezar a enseñar la Torá, los mandamientos de la palabra de Dios. Amén. Esdras capítulo 8. Vamos a leer el versículo 21 al 23. Mire, y hay aspectos que esto es lo que me llama a mí mucho la atención. Y es ahí donde encontramos las migas de pan y sabemos que Dios nos va direccionando. Créame. Porque de qué días que Dios me dijo, y yo le dije a la pastora, porque estamos orando, ¿cuál es la secuencia de estudio de este año? Y Dios nos la ha ido revelando. Y yo que día le dije a ella, amor, el siguiente libro que vamos a leer es Esdras. Y me dice, ¿por qué? Yo le dije, porque Dios en final de cada culto está llevando a que el pueblo se arrepienta, que no podemos salir de aquí con lastre. No podemos llevar el pecado. Tenemos que salir limpios de aquí. Y entonces yo estoy estudiando y me llega a mí en el Face un mensaje y tiene que ver con Esdras. Y yo inmediatamente siento la confirmación y le digo, amor, vamos a leer Esdras. Y cuando me puse a leer Esdras, yo dije, no, definitivamente. Mire aquí. Y publiqué ayuno allí. ¿Cuándo Dios te dijo que hiciéramos ayuno? No, no menos. Este ayuno, este. No, sí, pero este ayuno. Hace 8 días. ¿Y hace 8 días yo sabía lo de Esdras? No. ¿Cuándo te dije lo de Esdras? El sábado. ¿Está entendiendo? Bueno, pero a ella le dice lo del ayuno hace como 8 días y a mí me dijo, o sea, póngale el jueves pasado y el sábado a mí me dijo el Señor, estudia Esdras. El sábado. Y resulta que cuando yo estoy leyendo encuentro esto. Y publiqué ayuno allí junto al río. Y yo dije, Dios mío, esos detalles yo no los dejo pasar. Como el detalle que leímos al final de Esdras en el capítulo 6, donde dice que cuando ellos llegan allí es entre el mes de marzo y abril. Marzo. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava. Yo tuve un sueño donde una niña me decía que era de Java. Yo se lo conté a la pastora, lo conté a Sandra. No sé si aquí lo conté. Pastor Juan Miguel también. Y eso fue antes de esto. Y cuando yo leo, yo le amor a Java. ¿De dónde fue la niña en el sueño que me dijo? Java. Y me fui a mirar la raíz. Todas esas cosas usted tiene que atar. Yo no dejo pasar por alto esas cosas. Decir, ay, qué coincidencia. Mira como raro. No, yo digo, Dios está hablando. Qué coincidencia. Preciso en un río, cuando llegan a ese río, él publicó ayuno en el río Ahava. Y Java, la raíz hebrea es dar. Dar. Y dar tiene que ver con amar. Porque amar es dar.
Porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado. Entonces cuando usted dice yo te amo, quiere decir de aquí para allá todo. Cuando usted dice ay yo te quiero, es de allá para acá. Pero amar es de aquí para allá. Yo te amo. Eso es yo me entrego a ti. Yo me doy a ti por completo. Así que valore usted que está casado si usted ha amado o ha querido. Divorcios mañana. Es que por no tener claro, por eso es que en los matrimonios están como perro y gatos. Porque se casan es queriendo, no amando. Publicó ayuno. Hoy estuvimos de ayuno. ¿Sí? Diga, vamos bien. ¿Dónde? En el río Ahava. Se llevaron la fuente y no me la han traído. En el templo, cuando estemos ya en el templo, va a haber un atril y del atril va a salir el agua así. Permanentemente. Siempre va a haber agua así, que simboliza la palabra de Dios. ¿Mm? Así. Y allá va a haber una fuentecita y allá va a haber, bueno. Entonces Dios ha mostrado que aquí hay muchas aguas. O sea, que abunda la palabra de Dios. Amén. Y son corrientes de agua viva. Ríos de agua viva. Y si el río está vivo es porque el Espíritu Santo se mueve. ¿Bien? Entonces allí hay una diosidencia que estamos hablando de hoy cerrando ayuno y que hoy era el 7 y el 10, que publicó ayuno allí junto al río Ahava, que es dar. Entonces nosotros nos consagramos para Dios. Entonces nosotros Ahava. Nos damos a Dios, o sea, amamos a Dios. Nos entregamos a Él. No se le olvide, qué bonito. Ahava. ¿Para qué? Para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros. Estamos orando en ese sentido, ¿cierto? Y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Siguiente. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Mire otra vez, él no desconoce. Pero dijo, no abusemos del rey. Ya nos ha dado mucho, pues no voy a ponerle pereque. Vamos a orar a Dios, vamos a ayunar y pidámosle a Dios directamente. No quiero ser gravoso al rey porque pues ya ha sido muy gentil con nosotros, ha sido muy generoso, ya todo, pues yo que le voy. No, pues pidámosle a nuestro Dios, amén. Que nos guarde y nos defienda del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Así que si nosotros le buscamos en espíritu y en verdad, su mano estará para favorecernos y protegernos. Amén. Mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él no fue. ¿Qué no fue? Propicio, o sea, estuvo ahí y tal cual oramos y le pedimos, Jehová así respondió. ¡Qué bendición! Esdras en el capítulo 9 hay una confrontación
Y es del problema que yo les vine hablando, de que el pueblo de Israel dejó de adorar y glorificar el nombre del Señor y dejó de ofrecer los respectivos sacrificios como deberían de hacerlo, conforme Dios se lo había dado a Moisés. Esdras 9:6 al 15. Dada esta problemática que yo les dije que le fue muy fuerte a Esdras, le pegó duro la infidelidad del pueblo. Cómo el pueblo se olvida fácilmente de Dios y se vuelve en pos de dioses ajenos, conociendo cómo Dios ha sido con el pueblo de Israel. Y Esdras, en el capítulo 9, verso 6 al 15, hay una oración de él. Amén. Dice, y dije, preste mucha atención, la manera como él ora. Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. ¿Él está haciendo las cosas mal? Pero mire la humildad. Usted aprenda eso. Que a usted no le cueste eso. ¿Quién es bueno? Bueno, solo mi Padre que está en los cielos. Pero aprenda esto, por favor. Mire la humildad de él. Él se siente responsable de lo que está sucediendo. Se involucra. Se hace partícipe. Confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti porque nuestras iniquidades. Señor, es que mire las iniquidades de ellos. Nuestras. Ojo cuando usted ore. Nuestras iniquidades sean multiplicados sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Siguiente. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Se incluye y dice, es que yo pertenezco a este linaje. Es que yo hago parte de este pueblo. ¿Me está entendiendo? Usted tiene que matar ese orgullo. Usted tiene que doblegar eso. Porque a veces yo los escucho orar y usted se excluye. No, inclúyase. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestro rey y nuestro sacerdote hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Él está reconociendo que es por nuestra culpa, es por nuestra iniquidad, es por nuestros pecados, es por nuestra desobediencia que nos ha venido tu ira. ¿Aló? Siguiente. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judea y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es, a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas
regiones. Jehová Dios hizo la tierra y todo lo que Dios hizo es bueno. Es el hombre quien corrompe lo de Dios. Usted entienda eso. Por causa de la iniquidad de los pueblos, hacen lo de Dios inmundo. ¿Está entendiendo? La tierra a la cual entráis para poseer la tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos. Ahí está la advertencia, ahí está el mandato. Dios ya le había dicho al pueblo de Israel que no se mezclaran ni aprendieran las costumbres de esos pueblos. Y al pueblo que se quedó se le olvidó. A usted no se le puede olvidar la palabra de Dios. A usted no se le pueden olvidar los mandamientos, los preceptos de Dios, las ordenanzas de Dios. ¿Por qué? Porque cae usted en inmundicia. Aló. Ahora pues, esto se lo había dado Dios a Moisés, solo que él lo está recitando en la oración, reconociendo que ellos deberían de saber los mandamientos. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarás contra nosotros hasta consumirnos sin que quedare remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Y Esdras reconoce ante Jehová que él, por hacer parte del pueblo, le ha fallado a Dios. Y eso nunca te tiene que costar a ti. Que nunca te cueste pedirle perdón a Dios. Es más, así tú no te sientas culpable. Esdras no era culpable. Pero él dijo, yo hago parte de este pueblo. Entonces reconoce ante Dios que se han olvidado de sus mandamientos, de sus preceptos, de sus ordenanzas, y por causa del pueblo olvidarse, por eso le ha sobrevenido todo eso. ¿Está entendiendo? Usted nunca le eche la culpa a Dios de sus problemas o sus desgracias o las situaciones. Ha sido porque usted se le ha olvidado los mandamientos de Dios. Esdras capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 1 al 4. ¿Qué ocurre cuando Esdras está orando? ¿Qué ocurre cuando Esdras se humilla ante Jehová Dios? Mire lo que ocurre. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Él hizo esa oración pública, se humilló públicamente ante Dios. Él en representación de todo Israel. Y cuando la gente lo vio, la gente se le unió. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras, miren, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios.
pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Por eso la palabra dice: no unáis en yugo desigual. Porque si usted se casa en yugo desigual, o sea que la persona no confiese su misma fe y haga parecer que sí, tenga mucho cuidado, porque lo hace es para agarrar a solo a usted. Y yo cuántos he visto que se la llevan de aquí. Y ellas felices porque él dijo: sí, yo me caso y yo me bautizo. Y no, tranquila, sí. Oh. Y apenas lo logran, Juanson. Entonces respondió este hombre, Secanías, y reconoce el pecado, reconocen que faltaron a la palabra de Dios y dice: sí, Señor, tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Él sabe que si se arrepienten, Dios los perdona. Siguiente. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, renovemos pacto. Que despediremos a todas las mujeres. Divorcios, vea, yo les dije que los divorcios eran mañana. Así que si usted está en yugo desigual y le ha dado como los perros en misa, mañana hablamos. Mire, el hombre dijo: hicimos todo lo contrario a lo que Dios nos había ordenado. Dios dijo que nos casáramos con las mismas israelitas y a nosotros nos gustaron fue las egipcias. Porque las israelitas con las faldas hasta el tobillo y las egipcias con minifaldas. Hágame el favor. Se deslumbraron y dejaron el mandato de Dios y se fueron y se casaron con las que no tenían que casarse. ¿Aló? Usted no se case con el que no tenga que casarse. Ellos reconocen que desobedecieron. Dios les había dicho que no se casaran con mujeres de esa tierra, porque eran inmundas, ¿no? Paganas, pecadoras. Y ellos están reconociéndolo así. Así que despediremos a toda la mujer y los nacidos de ella según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Hágase conforme a la ley. Esta mañana hablaban ellos en la emisora que ser un verdadero discípulo no es fácil, porque hay cosas que dejar. El que amare padre o madre no es digno de mi amor. Si lo amas más que a mí, no eres digno de mi amor. Eso hay que saberlo interpretar y entender. Ah, sí, somos israelitas. Sí, pero es que ustedes le fallaron a Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Tiene que divorciarse para volver a estar con Dios. Pero ya tengo familia. Usted sabía el mandato, ¿para qué lo desobedeció? ¿De quién es la culpa? ¿De Dios o suya? Entonces usted está dispuesto a volver a Dios o irse allá con los dioses paganos. Si quiere volver con Dios, tiene que romper esto. O sea, nosotros cuando estamos con Dios tenemos que romper con el mundo, con las prácticas del mundo. Usted no puede decir estoy con Dios y está en el mundo. Ellos, sabiendo la palabra, fueron los que desobedecieron. Ahora tienen un problema. ¿Qué hacemos? Quebrantaron el mandamiento, sí, pero le podemos pedir perdón a Dios. Sí, pero que bien, perdón, Dios los perdona, pero tienen que solucionar. Bueno, hay una solución. Tienen que separarse, dejar a esas mujeres, o si esas mujeres aceptan a Jehová por Dios, pues entran a ser parte del pueblo de Dios. ¿Me está entendiendo? Pero usted no puede quedarse así en la mitad. Tiene que definir, tiene que decidir. O deja a Dios y se va con ella, o ella se viene y hace parte del pueblo de Dios. ¿Me está entendiendo? Y ahí viene el conflicto entonces familiar. Ahí uno tiene que decidir, o el mundo o Dios. ¿Aló? No es fácil, ¿no? Pero en esos enredos nos metemos. Y la culpa no es de Dios.
Siguiente. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Esdras, esa es tu función, venirnos a recordar los mandamientos. Venirnos a recordar que somos el pueblo de Dios. ¿Me está entendiendo? Esa es la labor mía como pastor. Recordarle de continuo la palabra de Dios. Para que usted no se tuerza ya con las egipcias. Versículo 10 y 11. Ya vamos a terminar. Versículo 10 y 11. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues da gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Entonces él dice, ¿qué es lo que tienen que hacer? Amén. Ustedes son los que pecaron. Ahora ustedes tienen que ordenar sus vidas. Amén. En el versículo 12. Y respondió toda la asamblea y dijeron a alta voz: así se haga conforme a tu palabra. ¿Cómo se debe hacer? Conforme a la palabra del que ahora es su líder religioso. ¿Qué más dice el 13? Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso y no podemos estar en la calle. Ni la obra es de un día, ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Y miren, le voy a decir algo. Tristemente, y para vergüenza del pueblo de Israel, en este libro quedaron nombres de sacerdotes, de levitas y de muchos como pecadores. Así termina este libro. Y queda ahí para la historia y para que todos lean y han leído los nombres de sacerdotes, de levitas, de ujieres y de personas del pueblo de Israel que pecaron en esta oportunidad. ¿Está entendiendo? A uno le gusta es que el nombre aparezca en una placa honorífica. Pero qué tremendo que en la Biblia quede el nombre de uno registrado como pecador. ¿Aló? Póngase sobre sus pies.